Cristo en su santuario. Introducción. La verdad acerca del santuario. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883: la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. En un período de crisis, en 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El fin de los 2300 días. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830 y comienzos de 1840, estaba la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Elena de White, que pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día, y que ello se verificaría en la segunda venida. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Este período profético terminó el 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Hiram Edson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas, y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo: mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos: vayamos al granero. Entramos en éste, cerramos la puerta y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos: vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos, y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista, y vi, definida y claramente, que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas.
Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. A esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema, particularmente de la Epístola a los Hebreos, por parte de Hiram Epson y dos de sus más cercanos colaboradores, un médico, el Dr. F. B. Hahn, y un maestro, O. R. L. Crozier. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en The Day Dawn, El Amanecer del Día, un periódico de circulación limitada, y luego reescrito y ampliado, se publicó en un número especial del Day Star, Estrella Matutina, 7 de febrero de 1846. Esta era la revista adventista de mayor circulación y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas desilusionados. La presentación, un tanto extensa pero bien cimentada en las Escrituras, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Elena de White, en una declaración escrita el 21 de abril de 1847, expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra, 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. Posteriormente escribió acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. El transcurso del tiempo en 1844 fue un período de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Las visiones que recibió Elena de White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Epson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaban en procura de la verdad, como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, «No podemos hacer nada más», el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente vi con toda claridad
la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. Y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que, en armonía con la palabra de Dios, se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. La comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros, tipificado por el ritual del santuario puesto en práctica por el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Las verdades eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esta luz a otros. Elena de White escribió acerca de la certeza de su posición. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las Escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Los pioneros del movimiento vieron que la verdad del santuario era fundamental en relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Jaime White, en 1850, reimprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo del tema O.R.L. Crosier y comentó: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. El santuario y el sábado. En el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado, y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White el 3 de abril de 1847 en el hogar de los hermanos Howland, en Topsham, Maine. Esto es lo que ella escribió. Sentimos un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En el santísimo vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca
había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde mora Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió, y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. El ataque a la verdad del santuario. En el momento cuando algunos vieron claramente las demandas de la ley de Dios y comenzaron a observar el sábado como día de reposo, como ella lo requiere, encontraron una fuerte oposición. Acerca de esto y las razones que los impulsaron, Elena de White explica: muchos y intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del 4º mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. No es de extrañarse que quienes en años posteriores apostataran de la Iglesia adventista usaran la verdad del santuario como punto de ataque. Esto ocurrió con los presidentes Snook y Brinkerhoff, administradores de la Asociación de Iowa, que se apartaron de la Iglesia a mediados de 1860, y con D. M. Cartwright, pastor de influencia que dejó la Iglesia adventista en 1887 para convertirse en su acerbo enemigo y crítico. No es extraño que las ideas panteístas, surgidas a comienzos de ese siglo, expuestas y defendidas tanto por médicos como por pastores, atacaran directamente esta doctrina fundamental. Fue en relación con esto que Elena de White escribiera palabras de advertencia el 20 de noviembre de 1905. A los médicos misioneros y pastores que han estado bebiendo de los sofismas científicos y las fábulas engañosas, contra los cuales han sido advertidos, les digo: sus almas están en peligro. El mundo debe saber dónde están parados y dónde están parados los adventistas del 7º día. Dios llama a todos los que han aceptado estos engaños destructores del alma a que no vacilen más entre 2 opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Satanás con todas sus huestes está en el campo de batalla. Los soldados de Cristo deben reunirse en torno del estandarte ensangrentado de Emanuel. En el nombre del Señor, dejen el estandarte negro del príncipe de las tinieblas y tomen posición junto al príncipe del cielo. El que tiene oídos para oír, oiga. Lean sus Biblias.
Desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento estas cosas delante de ustedes. Está cercano el tiempo, cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado está Satanás, que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espiritualistas, para quitar a Dios del lugar que debiera ocupar en la mente de los hombres. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas, inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Mientras se desarrollaba la crisis panteísta, Elena de White, que asistía a una sesión del Congreso de la Asociación General de 1905, expresó en palabras significativas para nosotros hoy: en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Elena de White declaró que las ideas panteístas, tan ardientemente defendidas por algunos, expulsarían a Dios e invalidarían la verdad del santuario. Aproximadamente por ese mismo tiempo, uno de nuestros pastores, a quien identificaremos como Pastor G., expuso la idea de que cuando Cristo regresó al cielo, después de su ministerio en la tierra, fue a la presencia de Dios, y que donde Dios está, debe ser un lugar santísimo. Por tanto, el 22 de octubre de 1844, no se produjo su entrada en el lugar santísimo del santuario celestial, como creemos y enseñamos. Estos dos conceptos, ambos contrarios a la doctrina del santuario que sostenemos, indujeron a Elena de White a referirse varias veces a la solidez e integridad de este punto de fe. En 1904 escribió: ellos, los hijos de Dios, no deben inducir a nadie a dudar acerca de la personalidad distintiva de Dios, o en cuanto al santuario y su servicio, por medio de sus palabras o hechos. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Puntos de vista sustentados solo por el mal uso de las Escrituras. En 1905, al escribir especialmente de la obra que hacía el Pastor G., en el sentido de socavar la confianza en la verdad del santuario, Elena de White destacó la falta de solidez del uso que él hacía de la evidencia bíblica y la certeza de nuestra comprensión de la verdad del santuario. Esto es lo que dijo: le he estado rogando al Señor que me dé vigor y sabiduría
para reproducir los escritos de los testigos que fueron confirmados en la fe en los primeros tiempos del mensaje. Después que pasó el tiempo en 1844, ellos recibieron la luz y caminaron en la luz. Y cuando los hombres que pretendían tener nueva luz se presentaron con sus maravillosos mensajes acerca de diversos puntos de las Escrituras, nosotros, por medio de la operación del Espíritu Santo, tuvimos testimonios precisos y apropiados que anularon la influencia de tales mensajes, tales como el que el pastor G. estuvo ocupado en presentar. Este pobre hombre ha estado trabajando decididamente en contra de la verdad que ha confirmado el Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad debe mantenerse para siempre como la verdad. No se debe dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son la verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro, con una nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Todavía están vivos unos pocos de los que pasaron por la experiencia que logramos al establecer esta verdad. Dios ha preservado bondadosamente sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron, así como lo hizo el apóstol Juan hasta el fin de su vida. Y los portaestandartes que han fallecido hablarán mediante la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido en el sentido de que así se han de oír sus voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No debemos recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen una cantidad de versículos y los amontonan como pruebas en torno de las teorías que sostienen. Eso se ha hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al mismo tiempo que las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, constituye un gran error su aplicación si ésta mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes del pasado que recibió el pueblo de Dios. Las pruebas del pastor G. no son dignas de confianza. Si se las recibiera, destruirían la fe del pueblo de Dios en la verdad que nos ha hecho lo que somos. Debemos ser decididos en este asunto, pues no son correctos los puntos que él trata de probar mediante las Escrituras. No prueban que la experiencia pasada del pueblo de Dios fue un engaño. Tuvimos la verdad. Fuimos dirigidos por los ángeles de Dios. La presentación del tema del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que no participaron en la gestación de nuestra fe serán elocuentes si guardan silencio. Dios nunca se contradice. Las pruebas bíblicas están mal aplicadas si se las fuerza para testificar lo que no es verdadero. Se levantarán otro y otro más y presentarán lo que pretenden que es gran luz y expondrán sus opiniones. Pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos, se cita. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. La realidad del santuario celestial afirmada. Repetidas veces encontramos en los escritos de Elena de White declaraciones acerca de la realidad del santuario celestial, su moblaje y su servicio. Una de ellas fue escrita en 1880, cuando se refirió a la experiencia de los creyentes adventistas después del chasco. En su investigación descubrieron que el santuario terrenal, edificado por Moisés al mandato de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte,
era un símbolo para ese tiempo en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Ver Hebreos capítulo 9, verso 9, y capítulo 8, verso 5, y del verso 2 en adelante. El santuario celestial en el cual Jesús ministra en favor de nosotros es el gran original, del cual el santuario edificado por Moisés fue una copia. El esplendor sin par del santuario terrenal reflejaba ante la vista humana las glorias del templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. Así como en el santuario terrenal había dos compartimientos, el Santo y el Santísimo, así hay dos lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, también tienen su contraparte en el santuario de arriba. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en el cielo, y allí él contempló el candelabro y el altar del incienso, y cuando el templo de Dios fue abierto, vio el arca de su pacto. Los que buscaban la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal a partir de un modelo que se le mostró. Pablo declara que el modelo es el verdadero santuario que está en los cielos. Juan testifica que lo vio en el cielo. Con anterioridad, ella había escrito especialmente acerca del moblaje. También se me mostró en la tierra un santuario con dos departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado, y miré el interior del lugar santísimo, y vi que el moblaje era el mismo que el del lugar santísimo del santuario celestial. El arca y la ley en el santuario celestial. En diferentes ocasiones, ella habló y escribió acerca del arca en el lugar santísimo del santuario celestial. Una de esas declaraciones fue hecha en un sermón predicado en Örebro, Suecia, en 1886. Los amonesto. No coloquen su influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copia terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo. Y sobre la cubierta de esa arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo, delante de esa arca, para mediar por el hombre. En 1903 escribió nuevamente de la realidad del santuario celestial. Podría decir mucho con respecto al santuario, del arca que contiene la ley de Dios, de la cubierta del arca, el propiciatorio, de los ángeles a ambos lados del arca, y de otras cosas relacionadas con el santuario celestial y con el gran día de la expiación. Podría decir mucho acerca de los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados. No siento inclinación por tratar de describirlos. Los engaños de los últimos días involucrarán verdades vitales. Es claro que nuestro adversario Satanás tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. Elena de White escribió: El Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí, y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro del Apocalipsis, tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de ser posible,
engañarían a los mismos escogidos. Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia de esta tierra. Busca crear disensión, suscitar contención y discusión, y quitar, si fuera posible, los antiguos hitos de verdad confiados al pueblo de Dios. Trata de que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa a almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenden haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías falaces y al enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que disimularán los engaños satánicos. De esa manera Satanás se introducirá como ángel de luz y tendrá la oportunidad de presentar sus amenas fábulas. Tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndolos a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Esos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. Y aun algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Pocas semanas después, ella añadió estas palabras acerca de la importancia de la correcta comprensión de esta verdad. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo es quien desvía las mentes por caminos alternativos. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen base en la verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Con los ojos fijos en el santuario. En ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Se nos amonesta. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Nuestra fe con referencia al mensaje de los ángeles primero, segundo y tercero era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos
y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Este libro, exceptuando unas pocas notas de pie de página y las preguntas de estudio que están al final de cada capítulo, los materiales presentados a continuación son exclusivamente de la pluma de Elena de White y consisten principalmente en capítulos de patriarcas y profetas y el conflicto de los siglos, con algunos materiales que los vinculan extraídos de varios otros escritos de Elena de White. En cada caso se da la fuente. Como la mayoría de los lectores deben tener a mano los libros de Elena de White, nos ha parecido innecesario aquí, donde la brevedad es deseable, incluir porciones de capítulos que no están directamente relacionados con el tema. Cristo en su santuario. Fideicomisarios de los escritos de Elena G. Cristo en su santuario. Capítulo 1. Cristo en el sistema de sacrificios. El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor declaró: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras predecía la guerra entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, podían esperar una victoria final. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que, a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. El carácter sagrado de la ley de Dios. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios, y vieron como nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová.
Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido, para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. El hombre ofrece su primer sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. A Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor, y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que tipificaban al Salvador que habría de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado, y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial.